22 horas con 39 minutos, se acercan las vacaciones de verano para los niños y uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué hago con los cabros en la casa las vacaciones? Esa es la gran pregunta grana, y usted me podrá decir que nos estamos adelantando, que todavía falta. Bueno, lo cierto es que solo resta un mes para esta situación. Y otra cosa importante, porque de repente cuando buscamos actividades para nuestros hijos nos olvidamos un poco de que sean educativas, pero también que sirvan de algo. Y hoy día queremos hablar de un tema que pocas veces lo tratamos y que tiene que ver con deportes que son distintos. No es la pelota, no es la natación, sino que es la equitación. ¿Cuáles son los beneficios? Se lo vamos a preguntar de inmediato a una experta, a la jefa técnico de la rama de equitación de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Marisol Montes? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, súper. Primero que todo, ¿hay que tener plata para practicar equitación? No lo hablo solo de la Universidad Católica, sino que en términos generales a lo largo de nuestro país. Mira, en términos generales a lo largo del país, yo creo que todos los deportes, en el fondo tenemos que pagar, a no ser que tengamos la suerte de poder participar en un curso que la municipalidad dé un curso en especial o haya un programa diferente. Pero los otros, en realidad, la equitación se ha ido cada vez más, ha ido saliendo de esta cosa como una cosa muy de elite, muy de... Claro, uno lo veía tan lejano. Como súper lejos. Sí. Y está cada día más cerca de nuestros niños, en el fondo. Entonces, no es... Obviamente que meter a clase a un niño siempre va a implicar un costo para la familia, pero tampoco es tan distinto al costo de otras clases de deporte, tipo como ir a tenis, como ir a natación, como ir a ballet, como... Tal cual. En fin. Como millones de actividades extraprogramáticas que tienen los niños. Lógico. Y de repente los metemos al jardín en escuelas de verano, en donde están todo el día jugando en un jardín, y igual tenemos que desembolsar plata. O sea, no... Claro, sí, y por ejemplo, en el tema de nosotros podemos meterlos también en lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en el Club Deportivo Universidad Católica programado, que son estos cursos de verano, que en el fondo para las mamás que trabajamos es un alivio. Sí, porque yo por lo menos entro a trabajar y ¿qué hacís con los niños cuando nosotros no están en el colegio, ven tele todo el día, ¿te fijas? Claro. Sí, entonces, no, sí, es cierto. Como más una tranquilidad, que lo mandas a un lugar, lo de nosotros es más lo distinto, que lo que tú contabas, es como estar un poco en el campo. Claro. Porque vaya a estar con los caballos, con los ponis, vaya a tener que darles comida, distintas cosas. Entonces el niño, independiente que esté en Santiago, se va a sentir un poquito de vacaciones. Sí, se le va a olvidar que está en Santiago. Sí. ¿Te fijas? Marisol, a ver, varios mitos hay en torno a la equitación. Primero, no todos los niños pueden practicarla. ¿Verdadero o falso? No, falso. Todos los niños pueden. Ya. Todos. Y los grandes también, ojo. Los grandes también. La equitación es un deporte que tú puedes partirlo desde súper chico y no tiene límite de edad en la medida que el doctor te diga que no puedes hacerlo. Claro. Pero los equitadores tenemos la suerte que podemos seguir montando toda la vida. De hecho, yo creo que la mayoría sigue montando toda la vida y se mueren en su ley, como quien dice. Claro. Pero es un deporte que todos pueden, ¿te fijas? A lo mejor algunos niños van a entrar en una cosa muy deportiva, competitiva, otros niños en una cosa más recreativa, otros niños a lo mejor van a tener esta cercanía con este deporte a través de la equinoterapia o la hipoterapia. Son distintas cosas, ¿te fijas? Ya, vamos a entrar en ese detalle. Son diferentes cosas, sí, pero todos pueden tener algún contacto con estos animales. Segundo, verdadero o falso. ¿Los caballos son peligrosos? Ningún niño debería acercarse a ellos. Mira, los caballos hay que acordarse que es igual que un perro. En el fondo es un animal de entre 300 hasta 500, más de 500 kilos, que es un animal que en la naturaleza alguien se lo come. Entonces, frente a cualquier cosa que él se pueda asustar, va a arrancar. Es muy raro que un caballo vaya al ataque, él siempre se lo van a comer. Siempre eso, aunque los criemos estabulados, ellos tienen eso en su genética. Y los caballos con los que generalmente uno trabaja en equitación, y con los que nosotros trabajamos en el Club Deportivo Universidad Católica, son caballos que ellos los enseñamos para esto. O sea, un caballo que es un poco más agresivo o algo así, él no va a estar trabajando en contacto con los niños, ¿ya? Por otro lado, el personal, toda la gente que tiene contacto con ellos, siempre los va a tratar de buena forma. Los caballos son seres sociales, entonces tú tienes que entender su idioma solamente y él nunca te va a atacar. Pero si tú vas al choque, te paras en un lugar que él a lo mejor tiene un punto ciego que él no ve, él se va a asustar, pero no porque quiera hacerte daño, sino porque él es un animal que en la naturaleza, en su origen, se lo comen, ¿te fijas? Claro. Entonces estos son caballos que están acostumbrados al trato con humanos desde que nacen, están acostumbrados a eso,
están acostumbrados a que los toquen, están acostumbrados a que los niños los limpien, los ensillen, que le tomen las patitas, todas las cosas, ¿te fijáis? Pero igual los niños con nosotros aprenden todos los cuidados, en el fondo aprenden todos estos idiomas que uno tiene que tener con el caballo para que no ocurran accidentes. Es igual que con el tema de los perros en el fondo. Si tú un perro lo crías bien, independiente de la raza que sea, lo crías sin pegarle, poniéndole límites obviamente, pero sin violencia, él se va a portar muy bien y no va a tener problema. En cambio un perro que lo crían amarrado a una cadena, que le pegan y cosas así, obviamente que va a ser un perro agresivo. ¿Vale? Pasa lo mismo con ellos, con los caballos, ¿te fijas? Y además a los niños les enseñamos, porque nosotros trabajamos con una metodología que funciona en base a una malla curricular que ve la parte de equitación montada, pero también de los cuidados del caballo, ¿ya? Entonces todos los niños, ellos aprenden a preparar sus caballos, y ellos también ahí aprenden este idioma que uno tiene que tener con el caballo, por dónde acercarte, cómo aproximarte, no hay que gritar, tomando en conciencia en el fondo todas estas características del caballo para que él no se asuste y no se vea sorprendido. Claro. Y los niños lo aprenden súper rápido, porque son mucho más sensibles que nosotros. Y ellos lo entienden súper bien, porque en el fondo es muy parecido a cómo tú te acercas a un niño. Entonces ellos en el fondo están hablando como casi de igual a igual. Están hablando su idioma, sí. Obvio que siempre estamos con mucho cuidado, porque en el fondo también estáis trabajando con un caballo, no estáis trabajando con otro ser humano, independiente que nosotros los tratemos por su nombre y casi que si nos escuchas hablar dices, pero esta gente está loca en el fondo. Porque para nosotros son individuos, ¿te fijas? Sí. Pero los niños van a estar seguros. Como quieren los perros también, o como quieren los gatos cuando uno tiene una mascota. Sí, tal cual. Sí. Es muy parecido, pero la diferencia es que, yo soy veterinaria además, entonces por eso se me mezclan tanto las cosas. Hay veces que a los perros nosotros como que dejamos que suba arriba de la cama y eso. Con el caballo no, tienes que ponerle límites. Es muy parecido a trabajar con un niño, o cuando uno cría a los niños en la casa, que a los hijos uno les pone límites, de cierta forma, con la diferencia que este guatón tiene 400, 500 kilos, entonces hay que tener como cuidado, te fijas, y no se puede subir arriba de tu cama. Claro. Pero en el fondo los caballos no son peligrosos, todo depende de cómo tú te trates y cómo te acerques. Generalmente la gente no tiene mucha conciencia y eso los niños lo van aprendiendo, y la gente grande con nosotros en nuestra escuela en el área de adultos también la va aprendiendo. Bien. Tenemos otro verdadero o falso para ti, Marisol, porque pucha que hay harto mito con respecto a los caballos. Un montón, sí. ¿Verdadero o falso? ¿La equitación ayuda al desarrollo físico, psicológico y psicomotor de un niño? Verdadero, totalmente. Aunque tú no lo creas, la equitación es un deporte que a mí, hasta mis hermanos hasta el día de hoy me molestan, que lo único que hace un deporte es el caballo. Y eso no es así, es un deporte que es muy físico, trabaja mucho la prensa abdominal, se fortalecen mucho los músculos de la espalda y de las piernas. La gracia de este deporte es que el que está mirando no se dé cuenta de las indicaciones que yo le doy al caballo, entonces todo es muy sutil. Se trabaja mucho en el equilibrio del cuerpo de uno, cómo uno maneja su peso en el fondo. Porque todas las señales que se le dan al caballo son por presiones y cosas muy sutiles que tú de afuera no las vas a ver. De hecho, cuando tú ves la equitación, las competencias, dices, pero esta persona no le está dando ninguna indicación al caballo. Porque lo ves que va muy sentado y el caballo puede ir como bailando, saltando, distintas cosas, ¿te fijas? Entonces, por el lado físico se hace mucho. También cuando tú lo preparas para ensillarlo y eso que se hace con los niños, también tienes que trabajar mucho y aprende a tomar peso de la forma correcta para que no se lesione la espalda, los brazos, trabajan muchas articulaciones, las del hombro, cadera, rodilla, tobillo, muchas articulaciones. O sea, es un deporte simétrico que trabaja en los dos lados del cuerpo de forma igual, ¿ya? ¿Podría, eventualmente un niño que tiene una mala postura, que pasa, o que tiene problemas, por ejemplo, en las piernas, que camina con las patitas chuecas porque todavía no está en proceso de formación y todo, ¿esto podría eventualmente ayudarlo a mejorar su postura? Mira, todas esas cosas hay que verlas primero con el pediatra. Ya. Todas esas cosas con el pediatra. Nosotros cuando nos llegan niños que pueden tener alguna cosa de ese tipo, tienen que venir con el certificado médico del pediatra de que autoriza que él haga esto. ¿Te fijas? Hay veces que muchas veces nosotros las mamás nos dicen, ¿sabes qué? Sería bueno que haga un deporte como este, qué sé yo, pero tiene que pasar por el pediatra. Si él lo autoriza y entiende de qué se trata y que no es, por ejemplo, ni equinoterapia ni hipoterapia, estamos totalmente sin ningún problema y trabajamos en el fondo. ¿Te fijas? Cuando son, por ejemplo, típico de la postura en las niñitas, que de repente hay una época que andan como encorvaditas así, uno logra que el tronco se alargue, se agrande, pero cuando son posturas en el fondo que ellos toman por vergüenza o por cosas de ese tipo,
Cuando hay un tema tipo una desviación o cosas de ese tipo, que ya son cuestiones más importantes, tienen que pasar por el pediatra y él es quien da la instrucción. ¿Te fijas? Nosotros vamos a trabajar con el niño para que ocupe su musculatura, sus huesos, sus articulaciones de la forma, en la posición correcta, sin que afecte ni dañe otras cosas. Pero si viene con una patología en especial, tiene que pasar primero por el pediatra. Ya. Otro verdadero o falso. Ya pasé los 30, no aprendo, jamás podría hacer equitación. Y soy súper ñurda. Claro, además, no me controlo yo, me no voy a controlar un caballo. Claro. No, sabes que es un deporte que por ese lado te da muchas satisfacciones. Para los adultos, ponte tú, nosotros la escuela de nosotros tiene 2 áreas. El área menores, que van todos los chicos de 5 a 12 años, y la escuela de adultos, que van desde los 13, 14 años hasta sin límite de edad, como te contaba. Claro. Y mucha gente llega, te mueres la cantidad de gente que llega, adulto, universitario, gente que trabaja, que después de la pega se va a esta cuestión que en el fondo te saca totalmente de la rutina de estar encerrado en una oficina en Santiago, y logras hacerlo. A lo mejor te demoras un poco más que un niño, porque es obvio, te fijas, los niños están así como esponjita aprendiendo todo, pero los grandes también podemos, aunque nunca, yo he tenido gente de 50 años que nunca en su vida se haya subido un caballo, y en un año aprende a hacer todo, a trotar, a galopar, a manejar el caballo de forma autónoma, incluso dar unos saltitos, y lo disfrutan un montón. O sea, todos pueden. Lo único que necesitáis para esto es tener ganas. O sea, lo grande es solamente tener ganas y perder un poco la vergüenza y relajarse, pasarlo bien. Sí, da como plancha, en verdad. Da plancha. Cuando uno empieza a aprender un idioma. Y claro, y ya está ahí vieja para eso, entonces como que uno se corta y no pronuncia bien y como que cree que todo el mundo se está dando cuenta y se está burlando de uno. Y en verdad es rollo de uno nomás. Po. Pero sabes que eso es rollo de uno. Mira, fíjate los gringos cuando vienen a Chile. Sí. Hablan chileno, porque ni siquiera castellano, pésimo, y les importa, les da lo mismo. Y nosotros cuando tenemos que, nos urgimos, que no tenemos la pronunciación perfecta, qué sé yo, y por eso nunca aprendemos en el fondo, porque en el fondo hay que ser como niños, hay que relajarse. Las clases de nosotros te llevan como grande un poco a eso. Y lo que hacemos es que nosotros tenemos clases, por ejemplo, para los adultos a las 7 de la tarde en la semana, y ahí llegan puros adultos que están en la misma parada, ¿te fijáis? Entonces, si pasáis un poco de vergüenza, bueno, da lo mismo. O sea, como que después de la segunda clase ya te diste cuenta que esta cosa era muy relajado en el sentido de que nos podemos reír de nosotros mismos, que de repente me resulta, de repente no, y además que es mucho más fácil cuando ves que al de al lado le pasa lo mismo que a ti. Claro. Cuando uno hace causa común, en verdad. Sí, cuando uno hace causa común, todo es más fácil. Sí. Pero a pesar de eso, nosotros como funcionamos, la rama de equitación de la Católica, funcionamos con un plan de desarrollo deportivo que toma desde los niños desde los 5 años, pasando por todas las etapas de equitación básica, que es todo lo que es escuela, y después pasando a la parte competitiva para los que quieren, no es obligación, hasta los jinetes amateur y gente senior, te fijáis, pasando por todas las etapas. Entonces, al mismo tiempo que lo vamos pasando bien, también vamos cumpliendo objetivos, casi sin darnos cuenta, ¿te fijáis? Entonces es súper choro porque en el fondo no te sentís que estéis dando vueltas, nomás porque de repente uno dice, al principio, ay, nada, lo mismo, yo quiero ir a dar vuelta y relajarme un rato, pero de repente también te dan ganas de aprender. Y te das cuenta que en 6 meses decís, chuta, en realidad miráis para atrás, uy, en realidad aprendí, lo he pasado súper bien, claro, y he avanzado un montón, ¿te fijáis? Entonces es una cuestión bien entretenida, aparte que tenéis todo este contacto con los caballos, que uno los saca absolutamente de la rutina. El caballo es como parecido a un perro, pero es menos, tienes que aprender a observarlo para entender su expresividad. Es súper expresivo, ¿te fijáis? Pero tienes que estar con él, conocerlo. Entonces es una sensación como bien redonda, se arma un grupo de amigos bien simpáticos, ¿te fijáis? Cuando alguien se cae, que eso va a pasar en un minuto, cada vez que uno se sube a un caballo, existe la posibilidad que te caiga, y es como andar en bici en el fondo, ¿te fijáis? Claro. Tanto los niños como los adultos cuando se caen se paga ponchera, ponte tú los niños que tienen que traer una torta y compartimos todos los profesores, los niños, las mamás, los primos, los amigos, porque ya eso es casi que un cumpleaños, ¿te fijáis? Y con los grandes la ponchera es otra cosa, desde, no sé, pues compartamos una bebida, hasta un pisco sour de repente, unos maní, mira, arman uno, pero demasiado entretenido, o sea, después de clase casi que el after clase es lo más simpático de todo. Súper, entonces la gente está invitada a practicar. Queríamos conocer un poco más de la equitación, queríamos desmitificar un poco lo que pasa alrededor de un deporte como este, que es tan lindo, el tener el contacto con los animales, con la naturaleza, siempre es agradable, pero esa es la idea del programa, de poder romper un poco las barreras, de acercar un poco los temas que se ven lejanos, acercarlos al día a día. Así que gracias, Marisol, por habernos